Buenas, el día de hoy vamos a hablar del sistema linfático y el sistema inmunitario. Iniciaremos pues con el sistema linfático. Bueno, el sistema linfático pues se compone de dos partes que pues son los vasos linfáticos y los tejidos o órganos linfoides. Em, pues se puede decir que uno de los sistemas pues que también es importante es el sistema linfático. A veces vamos a enumerar los sistemas y a veces se nos olvida pues el sistema linfático. Pero pues este realiza un trabajo silencioso pues y muy importante, porque si no lo realizara pues nuestro sistema cardiovascular dejaría de funcionar y nuestro sistema inmunitario pues quedaría deteriorado sin remedio. Entonces, pues los vasos sanguíneos se dice que son, o los vasos linfáticos, perdón, los vasos linfáticos, ellos transportan los fluidos que han salido del sistema vascular sanguíneo de vuelta a su origen. Este, ¿Qué significa? Que si vemos la imagen de aquí abajo, que es cuando pues aquí sale la sangre oxigenada, va repartiendo esas células oxígeno y trayendo dióxido de carbono, después van llegando a las venulas y aquí pues se hace ese intercambio donde ya se pasa esa sangre con dióxido de carbono para que este, sea oxigenada en los pulmones. Entonces, en este proceso, pues va a sobrar pues una cantidad pues de líquido, una cantidad de fluido tisular, que ese fluido pues se llama linfa. Entonces, de aquí sale y pasa al sistema linfático que pues posteriormente lo va a devolver hacia la sangre a través de los vasos grandes que se desprenden de la cavidad torácica. Entonces, pues se puede decir que esta cantidad puede llegar hasta 3 litros diarios. Este fluido pues debe pues hacerse este proceso, o se requiere de este sistema linfático para ser transportado de vuelta a la sangre, porque si no, pues ese exceso de líquido se acumularía en los tejidos y se ocasionaría eso que nosotros llamamos edema, o sea, cuando las personas se hinchan. Entonces, esa cantidad de líquido en esos tejidos va a perjudicar pues la capacidad de las células y de los tejidos que realizan sus funciones. Y pues en última instancia pues van a traer pues trastornos o van a alterar la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces pues como yo lo dije ahorita, su función pues es formar pues ese drenaje o ese sistema que recoja esa cantidad de líquido que está de más y lo devuelva a la sangre. Ellos también se llaman pues sistema linfático, es unidireccional porque ella va solamente hacia el corazón o hacia esos vasos que están cerca del corazón. Ellos son similares a los vasos sanguíneos, pero los vasos linfáticos van a contar con una permeabilidad muy destacable. Entonces, más que todo, su función es esa. Pues la linfa es ese líquido que queda de más, o ese líquido tisular, y pues ella va a ser transportada pues desde los capilares hasta los vasos y pues van a terminar en el conducto torácico, como yo les dije, para que llegue pues hacia la vena subclavia, pues que es la parte torácica. Este, mm, Vámonos entonces para algo que se llama ganglios linfáticos. Si vemos esta imagen, vemos que aquí están pues los vasos y viene un ganglio y siguen vasos y siguen los ganglios. Entonces los ganglios linfáticos, ellos están muy relacionados más que todo con el sistema inmunitario. Este, mm, Ellos ayudan pues a proteger nuestro organismo, este, pues de una materia extraña, como puede ser en este caso pues las bacterias, las células tumorales, los linfocitos.
Entonces ellas lo que hacen es filtrar, es como un colador, por decirlo así. Mientras que la linfa es transportada hacia el corazón, mientras ese exceso de líquido pues vas cumpliendo pues como todo este trayecto. Miren que entre cada trayecto hay un ganglio. Entonces, mientras se hace ese proceso de evolución hacia el corazón, pues ella pasa por estos ganglios, como por decirlo así, por unos filtros, por unos coladores donde pues ellas van filtrando esa clase de bacterias o de algunas células extrañas o algunas células tumorales. Por eso cuando, por ejemplo, les da amigdalitis, ahí hay una red de vasos linfáticos, de ganglios linfáticos, ellos se inflaman. ¿Por qué? Porque ahí pasaron un tipo de bacterias. Por ejemplo, las mujeres que hacen cáncer de mama, siempre se les inflama los ganglios axilares, se van creciendo porque ahí están, hay presencia entonces de qué, de esas células tumorales. Dentro de los ganglios linfáticos hay macrófagos. ¿Qué es eso? Son sustancias o son células que van a tragar y destruir bacterias, virus o otras sustancias extrañas. También pues hay enormes cantidades de linfocitos, que ellas también se ubican dentro de esos ganglios linfáticos y van a responder hacia las sustancias extrañas que pasen por ahí, por ese ganglio linfático. Por eso le he dicho yo, la mayoría de las personas han pasado, se le ha inflamado algún ganglio, ya sea el de los brazos, ya sea el del cuello, ya sea el de la ingle. Entonces, algunas de las personas pues, se lo han sentido. Entonces, ellos lo que nos indican, pues, es que cerca de ellos hay un proceso, pues, infeccioso. Estos ganglios varían pues de forma y tamaño, pero casi todos tienen forma como lo ven aquí, que la forma, parece un momentico, que la forma es de un riñoncito. Ellos pues miden aproximadamente 2,5 centímetros de largo y pues están sepultados en el tejido conectivo. Vamos entonces a ver pues una anatomía de donde se encuentran pues algunos ganglios linfáticos. Vamos a ver que están unos ganglios que están los cervicales. Miren que aquí están las ramificaciones. Vamos a ponerle más son, que son los punticos estos que están aquí. Están los ganglios cervicales, están los ganglios axilares. Vamos para acá. Tenemos aquí la ramificación de los ganglios linfáticos, los inguinales. Entonces aquí tenemos los inguinales, los axilares y los cervicales. Entonces estos se aumentan, se aumentan de tamaño cuando están las amigdalitis o cuando hay un tipo de cáncer en la parte posterior, son peligrosos. Aquí en la parte también de la clavícula abajo también se dicen que son, que cuando aumentan de tamaño es porque pueden ser un proceso neoplásico. Entonces vamos a seguir con los órganos linfoides, órganos o pues tejidos linfoides. Estos son unos órganos que van a cumplir pues la función de ayudar con el sistema inmunitario. Entonces la característica de todos estos órganos reside en que ellos tienen una parte de ese tejido de linfocitos y pues cumplen muchas funciones a la hora de proteger el organismo. Y hay que hacer claridad que la única que filtra la linfa pues son los ganglios linfáticos. Entonces, ¿cuáles son los órganos linfoides? Tenemos el vaso, el timo, amígdalas, placas de Peyer y tenemos el intestino. Entonces, pues todos ellos trabajan en pro de proteger a nuestro organismo. Entonces, pues el vaso es un órgano blanco pues, de alto contenido sanguíneo. Él filtra la sangre y se encuentra en la parte izquierda de la cavidad abdominal, como está ahí en la imagen. En vez de filtrar la linfa, pues el vaso filtra y limpia la sangre de bacterias, virus y otros desechos, como el resto de los otros órganos linfoides. Pues el vaso facilita una zona de proliferación de linfocitos y la vigilancia del sistema inmunitario. Pero su función más importante va a ser la de destruir pues, los glóbulos rojos que ya están gastados y devolver algunos
de los productos de su descomposición al hígado, como por ejemplo sería pues el hierro, que ese hierro se reutiliza para fabricar ¿qué? La hemoglobina. Y pues otras funciones del vaso pues incluyen almacenamiento de plaquetas, reserva sanguínea y pues en caso de hemorragia pues el vaso y el hígado pues vacían la sangre que contiene la circulación pues para ayudar a devolver el volumen sanguíneo a los niveles normales. Vamos a encontrar entonces también el timo. Ya yo le había dicho a ustedes en el sistema endocrino que el timo es grande, de gran tamaño cuando estamos pequeños, pero cuando llega a la edad adulta, pues ya se reduce su tamaño. Pues el timo lo que hace es producir hormonas timocinas y otras sustancias que van a funcionar en la programación pues, de ciertos linfocitos. Se va a ayudar a la producción de ciertos linfocitos. Después vamos para las amígdalas, pues que casi todo el mundo las conocemos. Pues las amígdalas, ellas son unas pequeñas masas, son dos que rodean la laringe. Su función va a ser atrapar y pues eliminar cualquier bacteria u otros patógenos invasoras que penetren a la garganta. Entonces pues ella va a evitar que esas bacterias lleguen hacia alguna parte del sistema respiratorio y se queden en garganta. Por eso muchas veces nos da amigdalitis, porque nos introducimos la mano a la boca o tuvimos contacto con una bacteria y ellos actuaron de defensa y se inflamaron. Ya la vamos a ver que se pueden poner rojas, se inflaman o a veces pues les sale hasta pus. Vamos a hablar de otro que se llama pues las placas de Peyer. Entonces pues las placas de Peyer trabajan muy de la mano con las amígdalas. Ellas se encuentran pues las placas de Peyer en la pared del intestino delgado. Y las placas de Peyer junto con las amígdalas forman una parte pues del grupo de pequeños tejidos linfoides que se llaman asociados a mucosas. Ellos trabajan de la mano y actúan pues como un centinela donde protegen pues las vías respiratorias altas y las vías digestivas pues de aquellas microorganismos extraños que quieran ingresar pues a esta cavidad. Y pues el sistema inmunológico ya pues podemos hablar eh, sobre las defensas pues de nuestro cuerpo en el sistema inmunológico. Anteriormente en sistema circulatorio habíamos hablado pues de las células sanguíneas y de las que nos ayudan en nuestro sistema inmunológico, que son los glóbulos blancos o leucocitos, que ellos se dividen en granulocitos y agranulocitos, y dentro de los agranulocitos tenemos los linfocitos y monocitos. Dentro de los granulocitos tenemos los eosinofilos, basidófilos y los neutrófilos. Hablamos que los neutrófilos eran pues, los que se encuentran en mayor cantidad, son los primeros en llegar al sitio de la infección y pues son los encargados en un proceso bacteriano. Los linfocitos están más hacia el sistema, hacia los virus, y tenemos que los eosinofilos, basofilos están en los casos de alergia e infecciones por parásitos. Pues nosotros podemos hablar de una defensa innata de nuestro organismo o una defensa adaptativa. Entonces, podemos decir que esa defensa innata pues es hereditaria. La defensa innata de nuestro cuerpo pues, hace referencia a todas esas barreras mecánicas que cubren la superficie del organismo, pues, así como todas las células, agentes químicos que actúan frente a la batalla inicial para proteger al organismo. Entonces hablamos de innata cuando esa defensa es con la que nacemos, o sea, es propia pues, de nosotros. ¿Ya? Y pues posteriormente, con el pasar de los años, pues nos vamos a chocar contra un sistema de defensa adaptativo. Pues trata pues de este sistema va a ser capaz pues de reconocer pues esos antígenos o esas
moléculas que están invadiendo nuestro cuerpo y van a actuar para desactivarlas o para destruirlas. Ellas normalmente nos protegen de una gran variedad de patógenos, así como de células anormales del organismo. Cuando falla, funciona mal o está desconectado, puede aparecer alguna de las enfermedades como el cáncer, como la artritis reumatoidea o como el SIDA. Prácticamente este tipo de sistema adaptativo, él es capaz pues de eliminar e identificar y perseguir pues de manera idéntica o con mucha precisión cualquier tipo de patógeno que se cuele en el organismo. Ya. Entonces es bastante importante porque él nos va a proteger de muchos microorganismos. Si ya nuestro cuerpo ha tenido contacto, por ejemplo, con dicha microorganismo o dicho virus, o por ejemplo la varicela, cuando ella quiera volver a entrar a nuestro cuerpo, si estemos vacunados, nos haya dado anteriormente, ya él sabe que va a atacar a ella y cómo la va a atacar y no va a dejar que ella produzca la enfermedad en nuestro cuerpo. Entonces le vamos a proyectar un video sobre estos dos sistemas y cómo actúan. Los humanos continuamente se cruzan en su camino con una enorme cantidad de virus, bacterias, hongos, parásitos y otros patógenos, pero nuestros cuerpos comenzaron a crear defensas que nos protegen. La inmunidad, la capacidad de resistir y combatir las infecciones, comenzó a surgir antes de que los eucariotas multicelulares evolucionaran de las células libres vivas. El sistema linfático es uno de los componentes principales del sistema inmune. Su principal función es mantener el volumen de la sangre y participar en la defensa del organismo. El sistema linfático está compuesto por órganos linfoides primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. En ellos, las células linfoides proliferan y se diferencian en linfocitos B y linfocitos T. Los órganos linfoides secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a la mucosa. En estos tejidos, los linfocitos B y T toman contacto con los patógenos y sus antígenos, activándose y proliferando. Los receptores de patrones y respuestas que comienzan forman parte de la inmunidad innata, un conjunto de rápidas defensas contra infecciones en general. Todos los organismos multicelulares nacen con ellas y no se modifican jamás. Los vertebrados poseen otro conjunto de defensas que realizan células, tejidos y proteínas al interactuar. Esta inmunidad adaptativa ajusta la defensa inmunológica a un vasto espectro de patógenos específicos que un individuo puede encontrar a lo largo de su vida. La dispara un antígeno, un PAMP, patrones moleculares asociados a patógenos o cualquier otra molécula o partícula que el organismo no reconozca como propia. La mayoría de los antígenos son polisacáridos, lípidos y proteínas, específicamente presentes en virus, bacterias u otras células extrañas, células tumorales, toxinas y alérgenos. 3 líneas de defensa nos protegen de las infecciones. La primera línea de defensa comprende las barreras físicas, químicas y mecánicas que mantienen a los patógenos fuera del organismo. La inmunidad innata, la segunda línea de defensa, comienza después que el tejido sufre un daño o cuando se detecta un PAMP. Sus mecanismos de respuesta liberan al cuerpo de numerosas clases de invasores antes que sus poblaciones lleguen a establecerse en el medio interno. La activación de la inmunidad innata echa a andar la tercera línea de defensa, la adaptativa. Los glóbulos blancos forman inmensas poblaciones que se dirigen a un antígeno específico y destruyen cualquier cosa que lo contenga. Algunas de las células persisten al terminar la infección. Si el antígeno regresa, estas montan de memoria una respuesta secundaria. Los leucocitos se encargan de todas las reacciones inmunes. Muchos circulan en la sangre y la linfa. Otros pululan en los nódulos linfáticos, el vaso y otros tejidos. Algunos son fagocíticos, pero todos secretan moléculas de señalización célula a célula, conocidas como citocinas. Los diferentes tipos de glóbulos blancos se especializan en tareas específicas, como la fagocitosis. Algunos glóbulos blancos contienen vesículas secretoras, gránulos llenos de citocinas, enzimas o toxinas destructoras de patógenos. Los linfocitos son una categoría especial de glóbulos blancos, fundamentales para la inmunidad adaptativa. Los linfocitos B y T, células B y T, pueden reconocer de manera colectiva miles de millones de antígenos específicos.
A los microorganismos que suelen vivir en las superficies de nuestro organismo, incluyendo las cavidades y tubos interiores de los tractos digestivos y respiratorio, se les llama flora normal. Allí les proporcionamos un ambiente estable y nutrientes. En compensación, sus poblaciones impiden que otras especies más agresivas colonicen las superficies del cuerpo. Diversos microorganismos habitan en la boca porque les ofrece abundancia de nutrientes, calidez, humedad y superficies por colonizar, causando la placa dental, una gruesa biopelícula de diversas bacterias y ocasionalmente arqueas. Algunas bacterias que viven en la boca son fermentadoras. Descomponen fragmentos de carbohidratos que se adhieren a los dientes y entonces secretan ácidos orgánicos. Estos disuelven el esmalte del diente y crean cavidades en él. Cuando un patógeno se escapa de las defensas superficiales y se introduce al ambiente interno del cuerpo, un conjunto de defensas inmunes de acción rápida intervienen y evitan que un patógeno invasor establezca una población en el ambiente interno. Estas defensas incluyen la acción de fagocitos y complemento, inflamación y fiebre, todos mecanismos generales que normalmente no cambian mucho a lo largo de la vida de un individuo. La inflamación comienza cuando los mastocitos del tejido liberan histamina, la cual incrementa el flujo de sangre y también causa que los capilares dejen entrar y salir fagocitos y proteínas plasmáticas. La fiebre combate la infección porque incrementa la tasa metabólica. La respuesta inmune mediada por anticuerpos y la mediada por células colaboran para encontrar en el cuerpo un patógeno específico. Los macrófagos, las dendríticas y las células B envuelven y digieren bacterias y virus en fragmentos. Los fagocitos presentan entonces los fragmentos antigénicos en sus superficies unidos a los marcadores MHC. Las células T, que reconocen los complejos mediante sus receptores, inician la formación de muchas células efectoras que se dirigen a otras partículas portadoras del antígeno. También se crean las células de memoria, reservadas para encuentros posteriores con el mismo antígeno. Las células B, asistidas por las células T y las moléculas de señalización, realizan las respuestas mediadas por anticuerpos. Las células B fabrican anticuerpos que se unen a antígenos específicos. Los receptores de antígenos, los receptores de las células T y los receptores de las células B identifican antígenos específicos. Estos constituyen la base de la capacidad del sistema inmune de reconocer miles de millones de antígenos diferentes. En millones de personas, la exposición a sustancias inocuas crea una respuesta inmune. Al causante se le llama alérgeno. Los alérgenos son sustancias normalmente inofensivas que inducen una respuesta inmune. La sensibilidad a un alérgeno se conoce como alergia. La inmunización con vacunas diseñadas para producir inmunidad a enfermedades salvan millones de vidas al año. Los trastornos autoinmunes se presentan cuando una respuesta inmune ataca de manera equivocada las propias células de la persona. Es decir, que en una respuesta autoinmune, las células del cuerpo se reconocen por error como extrañas y sufren ataques. En las inmunodeficiencias, la respuesta inmune es insuficiente para proteger a una persona de las enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA es provocado por el VIH, un virus que destruye el sistema inmune, principalmente al infectar las células T ayudadoras. El virus deja alisado el sistema inmune y vuelve al cuerpo muy susceptible a infecciones y formas raras de cáncer. En el mundo, aproximadamente 39.5 millones de individuos padecen de SIDA hoy en día. Hasta hoy no existe cura. En conclusión, el sistema linfático es una red de tejidos y órganos. Está formado principalmente por linfa, vasos linfáticos y ganglios. Junto al vaso, estos ganglios son donde los glóbulos blancos luchan contra las infecciones. La médula ósea y el timo producen las células que se encuentran en la linfa. Ambos también son parte de este sistema. El sistema linfático elimina la infección y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Si no funciona en forma adecuada, el líquido se acumula en los tejidos y causa una hinchazón llamada linfedema. Otros problemas del sistema linfático pueden incluir infecciones, cáncer, SIDA y trastornos autoinmunes. El sistema linfático de los animales tiene dos funciones. Una principal, que es el drenaje de linfa y control de sus constituyentes, y una complementaria, que es la asistencia al sistema venoso. Los órganos se dividen en primarios y secundarios. Dentro de los órganos primarios se encuentran la médula ósea, el timo, bolsa de la cloaca en las aves y los linfónodos anorrectales en los bovinos. En los órganos secundarios se encuentran las amígdalas, los ganglios y el vaso. Esto nos lleva a la conclusión de que existen más similitudes que diferencias entre el sistema linfático humano y el sistema linfático animal.